Bienvenidos a esta inmersión profunda. A ver, quiero empezar con una pregunta que parece no tener sentido. ¿Cómo es posible que enseñar a los niños a respirar con pausas o a identificar en qué parte del cuerpo sienten el enojo pueda aumentar sus calificaciones académicas en un 11%? Y no solo eso, sino reducir los problemas de disciplina en un 59%. Es un montón. Es una locura, o sea, casi un 60%. Bueno, pues desglosar esta aparente magia es nuestra misión de hoy. Es una exploración exhaustiva que traemos desde la Alianza Educativa de Círculo de Honor Psicoterapia. Y la verdad, pensando en esta estadística tan, digamos, contraintuitiva, me viene a la mente una analogía. A ver, cuéntame. Cualquier persona que haya estado frente a un grupo intentando enseñar algo lo va a entender. Tratar de enseñar fracciones o historia a un cerebro que está crónicamente estresado es exactamente como intentar instalar un software súper pesado en una computadora que se está sobrecalentando. Claro, los ventiladores suenan al máximo. Exacto. La memoria RAM está, consumida por procesos de fondo y por más que uno presione el botón de instalar, el sistema simplemente se va a trabar, se va a congelar. Primero, es absolutamente imperativo enfriar la máquina. Esa metáfora tecnológica describe a la perfección lo que ocurre a nivel neurológico. Porque, el cerebro humano opera bajo principios de procesamiento casi idénticos. Si el sistema límbico está en llamas, la corteza prefrontal... Es la parte lógica, ¿no? Exactamente. Donde sucede el pensamiento lógico y analítico. Simplemente se apaga, se desconecta. Y para entender cómo enfriar y optimizar ese sistema en el salón de clases, tenemos que ir de menos a más. Empezar a ver la inteligencia emocional no como una habilidad blanda opcional o un lujo. Como algo extra que hace si sobra tiempo. No, para nada. Es la infraestructura biológica misma que hace posible el aprendizaje. Y quienes están en la primera línea de la educación ya conocen los pilares teóricos, o sea, lo que estableció Daniel Goleman hace años. Todos hemos escuchado sobre la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, empatía, habilidades sociales. Sí, el mapa clásico de la inteligencia emocional. Pero el reto de nuestro análisis hoy no es recitar esa teoría como si estuviéramos leyendo un libro de texto. El reto es ver el choque brutal de esos conceptos con la biología real de un niño de 10 años. Un niño que está intentando concentrarse a las 8 de la mañana después de haber tenido, un conflicto familiar terrible antes de salir de casa. Ahí, justo ahí, es el punto de inflexión donde la teoría se vuelve biología pura. Cuando un estudiante llega al aula sin herramientas para procesar esa frustración, su amígdala cerebral, que actúa básicamente como el detector de humo del cuerpo, percibe una amenaza constante. Y empieza a sonar la alarma. Exacto. Al activarse esta alarma, los niveles de estrés se disparan y el cerebro se inunda de cortisol. Y el impacto del cortisol en el entorno educativo es devastador. Su función evolutiva es prepararnos para pelear o huir. No para reflexionar sobre el ciclo del agua. Totalmente. Físicamente, el cortisol bloquea las conexiones sinápticas en el hipocampo, que es el centro de la memoria de trabajo. Entonces, biológicamente hablando, ese niño es genuinamente incapaz de retener nueva información en ese momento. O sea que cuando hablamos de gestión emocional en la escuela, lo que realmente se está haciendo es aplicar un reductor químico de ese cortisol para, abrir paso a neurotransmisores como la dopamina. Que es la que enciende la curiosidad. Exacto, y facilita el aprendizaje. Ahora, las cifras de los estudios clínicos que revisamos cobran mucho sentido bajo esta luz, porque leíamos que por cada 1% de mejora sostenida en las habilidades socioemocionales, el rendimiento académico general sube un 1.3%. Y funciona como un escudo protector cuantificable. Los datos muestran reducciones de hasta un 24% en síntomas tempranos de ansiedad o depresión en las aulas que integran estas herramientas. El bienestar psicológico no es un premio por sacar buenas notas. Es el requisito previo. Es el requisito previo para poder obtenerlas, ¿sí? A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un segundo. Adelante. Me pongo en los zapatos de un docente frente a 30 alumnos, cada uno con realidades distintas, con un plan de estudios inmenso, con estándares estatales, fechas de evaluación encima. La reacción más lógica y humana sería pensar, apenas me alcanza el reloj para enseñar ciencias y lenguaje, que es mi trabajo principal, y ahora resulta que también tengo que ser terapeuta emocional de 30 personas. Esa es la barrera de entrada más común y
la más comprensible que existe en la docencia hoy en día. Sin embargo, la idea de que la inteligencia emocional es un ladrón de tiempo que compite con el currículum es un espejismo. En realidad, rescata el tiempo. ¿Cómo que lo rescata? Un educador no necesita asumir el rol de un psicoterapeuta. Está asumiendo el rol de un ingeniero de atención. Si volvemos al metaanálisis de la Universidad de Illinois, que mencionábamos al inicio, esas escuelas vieron una caída del 59% en conductas disruptivas severas. O sea, casi un 60% menos de interrupciones. Eso es una cantidad de horas brutal a fin de mes. Es monumental. Hay que visualizar los minutos que se convierten en horas semanales que un educador pierde mediando discusiones menores, lidiando con gritos o intentando convencer a un estudiante que está en pleno bloqueo emocional de que simplemente abra el cuaderno. Y no lo abre. Y no lo abre. Implementar esto requiere una inversión de tiempo inicial en la estructura del aula, sí, pero te previene una hemorragia gigantesca de tiempo académico durante el resto del año. Claro, es la clásica máxima de mantenimiento. Gasta 5 minutos de forma proactiva en la mañana para evitar tener que apagar un incendio de 40 minutos en la tarde. Exactamente. Me encanta esa perspectiva de eficiencia. Pero bueno, para que esto no se quede flotando en conceptos ideales, aterricemos esto en tácticas concretas. Y me gustaría que empezáramos por la automotivación, que suele ser un muro de concreto para muchos maestros. Un desafío tremendo. Sí. ¿Cómo construyes el motor interno en un cerebro que ya está predispuesto al rechazo absoluto hacia una materia? Bueno, los registros de las fuentes documentan un caso que ilustra esta mecánica maravillosamente. Es la historia de un estudiante de 9 años. Vamos a llamarlo Carlos. Ok, Carlos. Carlos presentaba conductas de evitación severas, casi fóbicas, hacia las matemáticas. Era la típica situación donde el solo hecho de poner la hoja de ejercicios sobre su pupitre provocaba que cruzara los brazos, escondiera la cabeza y a veces rompiera el papel. Un secuestro total de la amígdala. Su cerebro interpretaba las multiplicaciones como un peligro físico inminente. La respuesta de lucha-huida encendida a máxima capacidad. Ahora, un abordaje tradicional habría sido la exigencia, ¿no? O la amenaza. Tienes que resolver estos 20 problemas en media hora o te vas a la oficina del director. ¿Qué es lo que solemos ver? Sí, pero forzar a un sistema nervioso colapsado solo genera más cortisol y resentimiento. Entonces, su profesor aplicó una estrategia basada en la neurobiología, que es la técnica de las pequeñas victorias. ¿Y cómo se vio eso en la práctica diaria con Carlos? El profesor modificó temporalmente la expectativa visual. En lugar de entregarle la hoja completa con los 20 problemas, redujo la carga a solo 3 problemas diarios. Ojo, porque a los ojos de la pedagogía antigua, esto podría parecer que se están bajando los estándares o que se es muy permisivo. Claro, el miedo típico de que el niño se salga con la suya por hacer menos trabajo que el resto. Exacto. Pero el objetivo del profesor no era la cantidad de problemas resueltos en ese momento. Era reconfigurar la respuesta neuronal frente al papel. Al ver solo 3 problemas, la amenaza disminuye drásticamente. La amígdala ya no detona la alarma porque el león es más chiquito. Exactamente. Y entonces Carlos lograba hacer esos 3 ejercicios. Y aquí viene el paso vital, la celebración del logro. Al completar ese microobjetivo, el reconocimiento del profesor era genuino e inmediato. Cada vez que terminaba, Carlos experimentaba una pequeña liberación de dopamina. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque si analizamos a fondo lo que hizo este profesor, es exactamente la mecánica del diseño de videojuegos modernos. A ver, explícalo. Pues ningún desarrollador de software lanza a un jugador contra el jefe final más difícil en el nivel 1. Claro, sería súper frustrante. Totalmente. Primero te colocan en una zona de tutorial. Te hacen saltar un par de obstáculos bajitos, derrotar a oponentes inofensivos. Y cada vez que lo logras, la pantalla se ilumina, suena una música triunfal. Subes de nivel. Subes de nivel. Están construyendo tu autoeficacia. Te inyectan pequeñas dosis constantes de dopamina para que cuando inevitablemente llegues a un nivel súper frustrante 3 horas después, tu cerebro ya tenga la resiliencia y el deseo de intentarlo 20 veces seguidas sin rendirse. Es una analogía perfecta. El profesor reestructuró la clase como si fuera el tutorial de un videojuego. Sí, y esa conexión es precisa, porque ambos operan sobre el sistema de recompensa del cerebro. Y mira, el impacto sostenido en Carlos fue innegable. A lo largo de 6 semanas, gracias a la neuroplasticidad, sus circuitos de motivación se fortalecieron y reescribieron esa asociación negativa.
Logró hacer los 20 problemas. Sí. La cantidad se fue incrementando sutilmente hasta que completó los 20 ejercicios originales. Su diálogo interno pasó del «soy pésimo y lo odio» al «es difícil pero sé cómo empezar». Las investigaciones confirman que los estudiantes que logran este tipo de automotivación se vuelven 3 veces más resilientes ante los errores. ¡Guau! Y muestran un aumento del 40% en perseverancia. Es una reconfiguración total de la mente. Ahora, todo eso suena espectacular y súper inspirador cuando tienes un plan de 6 semanas en un entorno controlado. Ajá, pero... Pero el salón de clases real es caótico, es impredecible. ¿Qué sucede cuando la prevención falla? O sea, la frustración ya escaló, un estudiante está gritando, empujando una silla, interrumpiendo a todos. La autorregulación en tiempo real, en medio de la crisis, me parece el desafío más intimidante. ¿Y lo es? Cuando la emoción se desborda, la prevención ya no sirve de nada en ese segundo. Ahí requieres protocolos de contención, que actúen como un interruptor físico sobre el sistema nervioso autónomo. La herramienta más documentada para esto es el rincón de la calma. Ok. Y echa aclarar esto urgentemente, ¿eh? Esto no tiene absolutamente nada que ver con los antiguos rincones de castigo donde los ponían a mirar la pared. Ni la silla de pensar. Ni la silla de pensar. Y tampoco es una zona de recreo interactivo. Y justo ahí me surge una duda enorme. Una preocupación que seguramente cualquier docente de nuestra audiencia está pensando en este momento. ¿Sí? ¿Cómo evitas que un espacio en el aula lleno de, no sé, cojines cómodos, auriculares con cancelación de ruido, botellas sensoriales, se convierta en la ruta de escape perfecta para el estudiante astuto que simplemente no quiere hacer un ensayo difícil? Ese riesgo existe totalmente. Existe si no hay un andamiaje estructurado. La efectividad del rincón radica enteramente en sus límites. El protocolo clínico exige que haya un tiempo máximo, generalmente controlado por un reloj de arena visual de, digamos, 5 minutos. Ok, no se pueden quedar ahí media hora. No es tiempo libre para evadir la realidad. Es un tiempo guiado para usar herramientas sensoriales. Por ejemplo, la botella de agua con purpurina. Ajá. El simple acto de observar cómo cae la purpurina lentamente dentro del agua obliga a los ojos a realizar un seguimiento visual suave. Y eso tiene un efecto físico. Claro, le envía una señal primitiva al cerebro de que no hay ningún depredador cerca al que haya que vigilar de manera errática o rápida. Es hackear la fisiología. Supongo que lo mismo ocurre con las técnicas de respiración que leímos en las fuentes, como esta famosa respiración 5-5-5. Precisamente. Se trata de inhalar contando hasta 5, sostener el aire 5 segundos y exhalar lentamente en otros 5. Y no es un número aleatorio nada más para distraer la mente. No es contar ovejitas. Para nada. Al alargar artificialmente la exhalación, estimulas directamente el nervio vago. Que es clave. Es el comandante del sistema nervioso parasimpático. Al estimularlo, literalmente le ordena al corazón que reduzca sus latidos y le dice a los pulmones que liberen la tensión. Es ponerle el freno de mano biológico al pánico o a la ira. O sea, el propósito de esos 5 minutos en el rincón no es que el niño reflexione sobre su mala actitud, sino reconectar la amígdala con la corteza prefrontal para que pueda volver a procesar el lenguaje. Exacto. No se retiran a relajarse porque sí. Se retiran a realizar un ejercicio de fisiología aplicada de emergencia y luego volver al trabajo. Es un reinicio mecánico. Del hardware, tal cual. Me encanta. También noté en las fuentes una herramienta maravillosa para niños un poquito mayores, no sé, de los últimos años de primaria, que ya tienen más capacidad verbal durante una crisis. La técnica RAIN. Sí, RAIN es un acrónimo terapéutico adaptado maravillosamente al aula. Sus pasos son: reconocer la emoción, aceptar que está presente sin juzgarla, investigar cómo se manifiesta en el cuerpo, y la N, que es el paso maestro, no identificarse con ella. Ese último paso de no identificarse me parece la clave de todo. Pero, ¿cómo funciona eso en la mente de un niño enojado? Es que, mira, cuando un niño de 10 años siente ira profunda, tiende a fusionar su identidad con ese sentimiento. El diálogo interno es: soy una mala persona, soy un niño problemático, soy un enojón. Lo asumen como su personalidad. Exacto. La no identificación rompe ese bucle destructivo enseñándoles a externalizar el estado. Se les entrena para cambiar la frase a «estoy experimentando una ola intensa de enojo en este momento». ¡Wow! ¡Qué cambio semántico tan poderoso!
O sea, al externalizar la emoción, deja de ser un defecto de carácter inamovible y se convierte en un evento climático pasajero que pueden observar desde fuera. Y eso cambia las reglas de cómo se perciben. Asimismo, ¿sí? Pero, a ver, ¿qué sucede cuando la emoción no es solo una tormenta interna, sino que choca de frente con otro estudiante? Porque las habilidades sociales y la empatía son la verdadera prueba de fuego para ver si todo este sistema funciona en comunidad. Claro, el conflicto interpersonal requiere andamiajes cognitivos más complejos. Y para esto, una estrategia muy recomendada es el juego de la resolución de conflictos. Imagina un tablero visual en una mesa. Cuando dos estudiantes tienen un altercado, digamos que se pelearon por unas tijeras o un material. Deben acercarse al tablero. Ok. Y la regla inquebrantable es que ningún estudiante puede proponer una solución hasta que haya articulado en voz alta el problema desde la perspectiva del otro. O sea, el niño ofendido tiene que hacer el esfuerzo de explicar y validar por qué su compañero se sintió lo suficientemente agraviado como para quitarle el material. Así es, eso obliga a la corteza prefrontal a anular el sesgo egocéntrico natural de los niños. Y para fortalecer este músculo de manera preventiva, los datos sugieren usar constantemente juegos de rol con cambio de perspectiva frente a situaciones hipotéticas. Porque esto no es solo una clase de ética. No, es un entrenamiento de cableado neuronal puro. Al forzar al cerebro a representar la postura emocional de un tercero, generas una activación masiva de las neuronas espejo. Las famosas neuronas que nos conectan. Son fascinantes. Se disparan con la misma intensidad cuando ejecutamos una acción que cuando observamos a alguien más ejecutarla, o sentir algo. Son la base biológica absoluta de la empatía humana. Al hacer estos juegos, los niños literalmente experimentan ecos somáticos del estado emocional del otro. Están construyendo puentes físicos reales dentro de sus cabezas. Es alucinante. Ahora, supongamos que una institución escolar toma este compromiso en serio, ¿no? Implementan el rincón de la calma, enseñan la respiración, usan los tableros. Surge de inmediato un problema logístico inmenso. La evaluación. Exacto. Vivimos en un sistema educativo global que está completamente obsesionado con las métricas, las calificaciones, las hojas de cálculo. Pero es obvio que no le vas a aplicar un examen de opción múltiple sobre empatía a un niño un viernes por la tarde y calificarlo del 1 al 10. Sería una contradicción absoluta y destruiría el propósito del programa. La evaluación en la inteligencia emocional tiene que ser cualitativa, procesual y, lo más importante, casi invisible. Integrándose en la rutina. ¿Sí? No operando como una materia aislada de 40 minutos. Un modelo estructural muy exitoso es asignar un enfoque sutil a cada día. Por ejemplo, los lunes haces actividades cortas de autoconciencia. Los miércoles prácticas de autorregulación. Y cierras los viernes con círculos de aprecio grupal de 5 minutos. O sea, tejer la gestión emocional dentro de las costuras mismas del horario escolar, para que no se sienta como una interrupción clínica o algo raro, sino como la cultura misma de cómo funciona el colegio. Es la cultura del aula. Y para rastrear el progreso individual sin usar calificaciones numéricas, existen métodos súper ingeniosos. ¿Cómo cuáles? Uno muy efectivo es el diario emocional ilustrado. Es una rutina de solo 10 minutos al final del día. Se les entrega a los estudiantes una hoja con el contorno de un cuerpo humano en blanco. Ajá. Deben colorear las zonas donde sintieron emociones intensas durante el día y escribir una breve nota sobre qué lo detonó. Eso es brillante, porque toma una experiencia abstracta, que a veces es súper confusa para un niño, y la conecta somáticamente con el plano físico. O sea, le otorga una forma, un lugar y un color al nudo en la garganta o al calor en el pecho. Conviertan datos visuales que pueden manejar, y esa externalización ya es sanadora. Totalmente. Esto se acompaña mucho con un termómetro emocional físico pegado en la pared. Cada niño tiene una pinza con su nombre y la puede mover a lo largo del día para indicar su nivel de energía o frustración. Así el profesor tiene una lectura instantánea del clima del grupo. Como un tablero de control. Exacto. Y finalmente está el diario de logros, que se vincula perfectamente con la historia de Carlos que hablábamos. El registro de las pequeñas victorias para alimentar la dopamina. Sí. Un espacio dedicado solo a documentar 3 cosas que lograron hacer bien ese día, por minúsculas que parezcan.
Observando estas herramientas visuales a lo largo de los meses, el educador puede medir el crecimiento emocional de sus alumnos con muchísima más precisión que corrigiendo un examen con bolígrafo rojo. Es que tiene todo el sentido. Entonces, si el gran objetivo de esta alianza con Círculo de Honor Psicoterapia es que este análisis no se quede en la teoría, sino que transforme realidades prácticas. Bueno, el reto para cualquier educador que se ponga frente a un grupo mañana a primera hora no es intentar revolucionar todo su plan de estudios, ni meter 10 protocolos de golpe. No, se van a abrumar. Exacto. La invitación es elegir solo una herramienta. Una sola. Una pequeña acción. Puede ser tomar 10 minutos al final de la jornada para el diario emocional. O quizá guiar una pausa de respiración 5-5-5 en esa transición caótica entre matemáticas y ciencias. Una sola modificación y observar genuinamente cómo cambia la energía de la sala. Y es que, si conectamos esas pequeñas intervenciones diarias con el panorama general de la vida de un estudiante, el impacto es monumental. A veces perdemos de vista que la métrica de éxito más determinante de un ser humano rara vez cabe en un boletín de notas. Cierto. Cuando un educador nota que un niño, que hace 2 meses habría lanzado una silla por frustración, hoy decide por voluntad propia caminar hacia el rincón de la calma para regular su respiración tras un desacuerdo, ese es un triunfo educativo gigantesco. Es una herramienta de supervivencia que le va a proteger sus futuras relaciones, su desempeño en entrevistas de trabajo y su salud mental a largo plazo. Es la forma perfecta de sintetizarlo. Para cerrar esta inmersión, estoy convencida de que debemos desterrar una idea obsoleta. La inteligencia emocional en el contexto educativo no es una moda pedagógica suave y utópica para que todos se lleven bonito en el recreo. Es neurociencia aplicada. Totalmente. Es la infraestructura biológica que sostiene la atención, es el escudo preventivo contra el colapso disruptivo y es el cemento que forma comunidades escolares resilientes. Y hay una cita de la poeta y activista Maya Angelou que resuena muchísimo con toda esta ciencia que revisamos hoy. Ella decía, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Los educadores están moldeando diariamente la arquitectura emocional de la próxima generación. Dejan una huella que permanece mucho después de que se olvidan las fechas históricas. Y con esa inmensa responsabilidad en mente, hay un último pensamiento provocador con el que quiero dejarlos para concluir esta exploración. Hace poco, el Foro Económico Mundial publicó varios apuntes sobre el avance superacelerado de la automatización y la inteligencia artificial. El gran tema del momento. Exacto. Si nos dirigimos hacia un mundo donde, muy pronto, la inteligencia artificial va a poder responder casi cualquier pregunta académica o resolver ecuaciones supercomplejas más rápido y mejor que un humano, surge un dilema existencial para la docencia. A ver, ¿cuál? ¿Significa esto que el rol histórico del profesor como el dispensador principal de información está llegando a su fin? Y si las máquinas se van a encargar del volumen de datos, ¿debería el educador humano evolucionar para convertirse puramente en un arquitecto emocional y social? Es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo va a cambiar radicalmente la identidad de las escuelas en los próximos 10 años si el currículo más importante resulta ser la resiliencia y la conexión humana? Es un panorama profundo que merece nuestra reflexión individual. Agradecemos inmensamente a todas las mentes curiosas de la audiencia que nos acompañan hoy. Y, por supuesto, a la Alianza Educativa de Círculo de Honor Psicoterapia por hacer posible este nivel de análisis. A seguir cuestionando, seguir aprendiendo y seguir transformando la forma en que enseñamos.